son peores que los del primer año. Y que no nos mimetizamos con... Me llamó la atención De este lado es... cómo los chicos del primer año todavía siguen con las tonteras de la secundaria. Claro, y nosotros... Tuve que pedirles antes de ayer a un grupo de primer año de sistemas que hicieran una lista con su correo electrónico y todo, justamente para incorporarlos al aula virtual del sistema. Y no sé si un chico o una chica puso el nombre y un corazoncito. Siguen con las cosas esas. Ah, ¿Cómo? qué dulce. No sé si me lo puso a mí el corazoncito. Yo ya estoy... Ojalá fuera que me quieren de buena manera, así como que les gusta cómo hago las cosas. Pero si la otra no es una mala No manera. ponemos corazones, ponemos otras partes. Mejor manera que... Bueno, yo estoy... Vamos a hacer algo muy cortito con la álgebra de Boole, por eso voy a tratar de yo ir para ordenarme y hacerlo y no olvidarme de las cosas importantes, de un apunte que yo tengo preparado que doy clase en otro lado. Subiéndolo. ¿Tenés digitalizado el apunte o no? Sí, tengo todo digitalizado. Pasalo. Ustedes le saco el nombre de arriba y se los paso. No hay problema. Es muy elemental, ¿eh? Es muy elemental porque... ¿Dónde está Galabuño? Cuando después me dan un correo y se los paso. Casi el mismo exacto. Y bueno, Pero repito, lo que tienen ustedes ahí está mejor. Yo les explico, yo hasta hace un mes atrás he sido profesor durante 10, 12 años en el ITU, aparte de ser acá, en los ITU, ¿sabes lo que son los ITU? Sí. En los dos ITU, en la mañana y en la noche. Y estaba a cargo de todo lo que era automatismo y todo eso. Y digitales. El ITU hace 2 años o 3 comenzó un traspaso a la dependencia de la UNC. Antes el ITU era independiente. Ahora pasó a formar parte de la UNC totalmente. Entonces, a mí me estuvieron aguantando porque querían que me quedara, me querían convencer para que me quedara, pero yo llevo muchos más años acá, qué sé yo. Al pasar a la UNC, empiezan a contar las horas como si fueran horas de la universidad también. Y entonces a mí se me produjo un tema que se llama de incompatibilidad. No porque yo tuviera que estar dando clase en un lugar y no estuviera en el otro, sino porque suman las horas de otra manera. Y entonces tuve que renunciar al ITU por completo para poderme quedar acá. Pero hasta agosto fui profesor en el ITU desde hace 10 años. Entonces yo tengo preparados mis propios apuntes, que son los que uso ya. Si lo podés pasar, Sí. gracias, te lo va a recibir. Vuelvo a decir que el que me acaba de mostrar él es muy parecido, porque sale todo de lo mismo, somos los mismos profesores. Yo lo tengo esto acá a mano ahora para ordenarme simplemente qué es lo que uso y qué es lo que no uso. Bueno, voy a poner acá. Para llevar un orden, porque acá siempre me desordeno yo. Voy a anotar esto. yo te mando un mail y con tu dirección, vos me lo pasás a mí, yo se lo distribuyo a todos. No, pero si él tiene el... No, gratis no le doy. Quiero anotar las 3 o 4 cosas más Relevante. claro.
X idempotencia sea pro. Bueno, después marqué para ordenarme yo nada más y lo charlamos. Bueno, primero que nada, el álgebra de Boole es una álgebra que fue creada para trabajar en binario. Así como está el álgebra que usamos normalmente en nuestra vida cotidiana, en el álgebra de Boole fue pensada para trabajar con unos y ceros. En el álgebra de Boole solamente existen dos elementos: el 0 y el 1. Nada más. O la variable acertada y la variable negada, que ya la vamos a definir enseguida, acá. Y existen solo dos operaciones: la suma lógica y el producto lógico. Con esas dos operaciones y con esos dos elementos vamos a definir todo el álgebra de Boole. Y vamos a poder hacer todo lo que se hace hasta llegar a un microprocesador. ¿Sí? Cuando digo A anegado, estoy hablando de B, C, D, cualquier variable, ¿no? Bueno. Vamos a hablar de algunos postulados y teoremas. Yo lo he puesto acá todo mezclado. Lo que me importa es que conozcan las características, nada más. El elemento de dualidad, de identidad. En el álgebra de Boole existe un elemento de identidad para cada una de las operaciones. ¿Cuál es el elemento de identidad? En el caso de la suma lógica, es el 0. A o 0 es igual a A. En el caso del producto lógico es el 1. A y 1 es igual a A. Ese es el elemento de identidad, el que mantiene la identidad de la variable original. ¿Sí? Tal vez parezca medio elemental o infantil lo que les voy a explicar, pero por ahí para algunos que no están al tanto o un poco ya más empapados del tema, cuando hablamos de una suma lógica o y un producto lógico o y o AND, en el caso de la suma estamos hablando del equivalente de un circuito eléctrico en paralelo, para que lo vinculen con algo. Y en el caso del producto estamos hablando de una serie. Entonces, en este caso, si yo esto lo quisiera asociar a ese famoso circuito paralelo, estaría diciendo lo hago como para ilustrar más rápidamente esto. Un circuito paralelo sería la O. Tengo un camino u otro. Uno u otro. En este caso la A sería una llave. Y en este caso el 0 sería un circuito abierto. Entonces, esto va a ser A. O el foquito, digamos, va a depender del estado de A. Va a ser lo mismo que A. Si A está cerrado, el foco está encendido. Si A está abierto, el foco está apagado. O sea que la función o el resultado de todo esto depende únicamente de A. Esto no aporta nada. ¿Se entiende? Si yo acá hubiese puesto un 1, esto sería un foco siempre prendido, sin importar lo que fuera A. No mantengo la identidad de A. ¿Queda claro? En este otro caso, el 1
es sería una serie, ¿no es cierto? A en serie. El 1 significa un cortocircuito, siempre cerrado. Entonces, el que este foco esté prendido o no, o esta lámpara o LED, lo que sea, esté prendido o no, depende del estado de A también. O sea, esto es igual a A. Si A vale 1, o está encendido o cerrado, esto vale 1. Eso es lo que quiere decir eso. ¿Queda claro? Para todos. Bueno, la propiedad conmutativa es muy elemental. Se establece que A o B es igual a B o A. Eso ya lo venimos sabiendo de hace mucho. Y de que A y B es igual a B y A. La distributiva es si yo tengo, supongamos A y B o C, supongamos, yo puedo aplicar la propiedad distributiva, o sea, decir B y A o C y A. ¿Claro? Sí. Complementación binaria. Esto es muy importante para luego algunas aplicaciones. La complementación binaria tiene que ver con esto. Eso tiene que ver con la complementación binaria y es algo que se utiliza mucho para otras aplicaciones. Repito, pongo A, puede ser cualquier variable, cualquier letra. A través de estas dos expresiones, nosotros podemos, o el álgebra de Boole, demuestra la existencia de la variable inversa. O sea, yo sé que existe A, pero para demostrar la variable inversa, o sea, la inversa de A, que sería la A negada, yo me apoyo, o el álgebra de Boole lo apoya a través de estas dos expresiones. Al decir que A o A negado es siempre igual a 1, estamos estableciendo que nunca las dos van a ser iguales a 0, que una, como mínimo, va a ser 1 de ellos. ¿Se entiende lo que quiero Para decir? que dé 1. Si no, no daría 1. Entonces, si una vale 1, la otra vale 0 o viceversa, dependiendo de la lógica que tomásemos. En este caso, me está indicando que nunca las dos van a valer 0 a la vez. Cuando hablo de las dos, hablo de esta. O sea, una es la inversa de la otra, por lo tanto, si una vale 0, la otra a la fuerza va a valer 1, o viceversa, según el caso. ¿Me expliqué? Sí. Entonces, nosotros a través de esto podemos definir o apoyar la teoría de que existe la variable negada o inversa. Si ustedes ven, por lo general, bueno, acá me dice el chanta y no dice la otra, pero no importa. Si ven, siempre hemos ido definiendo de a dos condiciones, aquí diría la equivalente. Eso tiene que ver con este teorema que se llama el teorema de dualidad. Yo puedo demostrar una y por dualidad obtengo la otra. Por dualidad significa cambiar las operaciones, digamos, el producto por la suma o la suma por el producto y los unos por los ceros. Entonces yo de ahí obtengo la otra expresión. ¿Se entiende? Ese es el teorema de dualidad. Yo a partir de una obtengo la otra. Idempotencia. ¿Qué quiere decir el concepto de idempotencia? El concepto de idempotencia, lo ponen acá, para no borrar, tiene que ver con lo siguiente. El concepto de idempotencia dice que A o A es igual a A. En el álgebra común eso sería 2A. Acá es A. Y que A y A es igual a A. En el álgebra común eso sería A al cuadrado. ¿Me siguen? Si yo lo llevo eso al circuito para que se termine de entender la idea, por eso se llama de idempotencia.
Si yo llevo eso a este caso, acá, no, son las dos iguales, ¿no es cierto? Entonces, esto es A o A. Esto se va a prender ni más fuerte ni más débil, se va a prender igual. Cuando una se cierra, las dos se cierran a la vez, esto está encendido. Cuando una se abre, la otra también se abre, está apagado. O sea que depende solamente de A. Y acá lo mismo. ¿Queda claro? Vamos al otro. Involución. El concepto de involución es el siguiente. Tiene que ver con esto, de que A negado, la inversa de A, otra vez negada, es igual a A. A negado, negado, es igual a A. Eso significa involución. Absorción. Ya lo había escrito. De Morgan lo voy a dejar para explicarlo con un ejemplo, para que se entienda. Porque hay toda una expresión algebraica por ahí media árida. Absorción quiere decir que todo esto es igual a A, depende solamente de A, y que esto también depende solamente de A. O sea que si yo tuviese todo esto, lo puedo reemplazar por A. Si tengo todo esto, lo puedo reemplazar por A. Si ustedes lo miran, lo voy a hacer para que lo vean como un circuito y se entienda. El que está arriba sería algo parecido a esto, ¿no es cierto? O sería esto directamente. Tengo A y B, O, A. Por ahora lo hago un circuito eléctrico, hasta que aprendamos las compuertas. ¿Hasta ahí estamos? Y yo digo que todo eso es A. Bueno, fíjense, ¿eso para qué es lo...? O sea, si ustedes se dan cuenta, el hecho de B no aporta nada a B. Porque fíjense, si A vale 1, quiere decir que A está la llave cerrada, ya tengo este camino cerrado. B va a importar, para que se den cuenta, B importa o tiene valor cuando A vale 1. Si A vale 0, está abierto, B no importa el valor que tenga, porque sea 0 sea 1, igual no tengo paso de corriente por acá. Repito, si A vale 0, está abierto, no me importa cuánto vale B, no hay circulación de corriente. Para que B tenga cierto peso en el circuito, A debe valer 1. ¿Me siguen? Sí. Pero si A vale 1, ya tengo acá el circuito cerrado por este lado. O sea que depende solamente de A. B no existe. Por eso decimos que todo esto yo lo puedo reemplazar, para que quede claro, todo esto yo lo puedo reemplazar por una sola llave. Que sería A. ¿Queda claro? A esto también puedo llegar aplicando todo lo anterior. O sea, algebraicamente también llegaría. Reemplazando y haciendo... Sí, no, el de absorción es una mezcla de 2 o 3 propiedades. Claro. Lo que claro. sí llego, por dualidad, demostrar esto, Sí, claro. que sería casi inverso. Bueno, las leyes de De Morgan se las voy a explicar enseguida con un ejemplo. Porque si no voy a escribir un montón de cosas negadas, aceptadas. Bueno, hasta ahí vamos en orden. ¿Está todo claro? Sí. ¿Seguro? Por supuesto. Bueno. Vamos a definir una función. La ley de De Morgan se utiliza mucho cuando yo tengo, que lo vamos a hacer, cuando yo tengo un circuito con una mezcla de componentes, compuertas, y quiero llevar a todo a una sola compuerta. Por ejemplo, supongamos tengo un circuito que lleva compuertas A, NOR, y quiero llevar todo a NOR. Ya lo vamos a hacer un ejemplo muy elemental, muy sencillo, pero yo le voy a sacar el jugo, voy a hacer un ejercicio muy chiquito, muy tontito, pero lo vamos a trabajar tanto que van a ver de una punta a la otra lo que se puede hacer. Función lógica.
Por ejemplo, función de CBA igual C negado A o BA o qué sé yo, CBA negado. Esa es una función lógica. Una función lógica es una variable binaria. La función sería el resultado de esta. Es una variable binaria, porque variable que va a depender del estado de estas otras variables. Podríamos decir que estas son las famosas variables independientes y esta es la variable dependiente cuando hablábamos, ¿no es cierto? Entonces, una función lógica es una variable binaria que va a depender de otras variables binarias. El resultado de esta función va a ser esto, donde van a estar vinculadas estas otras variables binarias por las expresiones algebraicas que charlamos al principio, suma y producto lógico. Acá yo tengo un producto lógico, aquí tengo otro producto lógico y acá tengo otro producto lógico. Vinculados cada uno de esos productos lógicos por suma lógica. Esto va a representar el funcionamiento de algún dispositivo, tal vez. Luego, enseguidita nomás, vamos a aprender a llevar esto a un circuito con compuertas. Esa es una función lógica. Hay una definición que se le aplica a las funciones lógicas, y es decir si una función es o no canónica. Una función canónica es aquella, lo voy a escribir para que posee todos sus términos canónicos. A mí si hay algo con lo que me persiguió mi papá cuando yo era chico era no definir con una misma palabra. Entonces me hacía ir a buscar al diccionario de nuevo la otra palabra. ¿Sí? Y así. Entonces, ¿cómo? Y no aprendí. No, sí, aprendí. Ahora vamos a Lo demostrar que pasa es que en el libro sale así. Si él lo dice. Ahora defino lo que es un término canónico. Así separo en dos la definición. Término canónico es aquel que posee todas las variables definidas para la función. Entre paréntesis, ¿te sirvió lo que te mandé? entonces, una función canónica es aquella en la que todos sus términos, este es un término, otro, son canónicos. ¿Cuándo un término es canónico? Cuando posee todas las variables que yo definí para la función. Acá están definidas las variables. O sea, y pueden estar en forma acertada o negada. Por ejemplo, este término de acá es canónico, porque tiene las tres variables. Este término no es canónico. Y este término no es canónico, porque a este le falta la B y a este le falta la C. Podría ser B negado, podría ser C sin negarlo, lo que sea. ¿Me explico? Entonces, por lo general, yo para hacer lo que tengo que hacer enseguida, tengo que definir la función canónica. Tengo que, por ejemplo, transformar esa función en canónica. Para transformar esa función en canónica, ¿yo qué tengo que hacer?
agregar los términos, las variables, perdón, que están faltando. Sin que varíe. Pero no lo puedo hacer en forma arbitraria, porque Claro. si no, si yo digo, bueno, acá le pongo la B y acá le pongo la C negada, Pierde identidad. posiblemente deja de ser, seguramente, la misma función. ¿Se entiende? Sí. La forma de convertir esa función en canónica es hacer lo siguiente. Si yo multiplico cada uno de los términos por su elemento de identidad, en el caso del producto, ¿cuál era? Un 1, ¿no es cierto? Y acá un 1. Si yo multiplico ese por 1 y el otro por 1, la función sigue siendo igual. Eso lo aprendimos recién en identidad. Bueno, y ahora aplico el tema de la variable inversa. Entonces digo, C negado A, en lugar de poner por 1, pongo su equivalente que es B o B negado. Esto es igual a 1, lo acabamos de charlar recién. Aquí coloco B y A, C o C negado. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Y aquí coloco C, B, A negado. Entonces, ahora tengo la forma, ya estaría como canónica, pero ahora para que quede más bonita le aplico la propiedad distributiva, que también la charlamos recién. C negado, B, A, o C negado, B negado, A. Esto por esto y esto por esto. Yo acostumbro, enseguida les voy a explicar el porqué. En algunos libros o apuntes no está así, pero yo acostumbro a ordenar las variables de esta manera. Enseguida les explico el porqué. Ya hicimos este, ahora nos falta este. C, B, A, O, C negado, B, A. O, este. C, B, A negado. Bueno, ahí tenemos nuestra función en forma canónica. Es exactamente igual que la otra. Va a funcionar si es un dispositivo igual que el otro. Todos los términos son canónicos. Todos los términos tienen todas las variables. ¿Queda claro? Ujú. Esta función tiene la forma de una suma de productos canónicos. Suma de productos canónicos. Eso recibe el nombre de minter o miniter. ¿Sí? Ese formato, suma de productos canónicos, recibe el nombre de miniter o minter. Esta forma de expresarlo es lo que llamamos forma algebraica. O por extensión. Ahora viene la explicación del por qué yo le doy ese orden a las variables. Yo puedo, a partir de lo que aprendimos de sistema de numeración, polinomio, darle valor a cada una de las variables, según el peso. Entonces digo, A va a valer 1, B va a valer 2, C va a valer 4. ¿Me siguen? ¿A dónde voy yo con el orden este? Si yo escribo acá función, como hay en algunos apuntes, si yo escribo así, ¿no es cierto? Y después escribo una función de 3 variables, y después escribo una de 4 variables así.
En este caso, y ordeno así, en este caso A va a valer 4 y en este caso va a valer 8. La misma variable, según como la cantidad de variables que Claro. tiene la función, va a valer distinto. ¿Me explico? En cambio, si hacemos como yo les digo, A siempre vale 1 y no me hace falta estar viendo dónde está. B siempre vale 2, C siempre vale 4, D valdrá 8, etcétera, etcétera. Y aparte por eso lo ordeno siempre para darle valor más rápido. ¿Queda claro? Entonces, este sería el número 3. Tendría el valor 3 si le asigno el 0 a la negada y el 1 a la acertada. Este sería el 1. 7. ¿Cuánto? 5. 6. 6. Bien. Cuando tenemos términos repetidos, esto sería como si yo acá tuviese las llaves y tengo dos llaves que prenden la misma luz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese caso, cuando tengo términos repetidos, uno